Empiezo agradeciendo la presencia de Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía. Continuamos avanzando por la senda de las reformas económicas necesarias en este país. No cabe duda de que la reforma energética es una reforma necesaria, una reforma pendiente, y que el Gobierno sigue trabajando en ella y en próximas fechas pues la aprobará y podremos conocerla más en profundidad. A nadie escapa y no creo que merezca la pena perder un minuto en hablar sobre la importancia de la energía para una economía y para el bienestar de economías domésticas, pero sí que quizás sería necesario insistir en su carácter y en su naturaleza instrumental. Es decir, la energía es un medio para un insumo en el caso de las empresas para obtener un resultado, un output, y en el caso de las familias es también un medio para alcanzar determinados ámbitos de bienestar, y por tanto es un elemento tiene un componente fundamental que no deja de ser el coste. En los últimos años hemos tenido, de hecho en los últimos 2 años han pasado muchas cosas en el ámbito de la energía, y digo 2 años porque hace 2 años FAES publicó un informe que en su momento se tituló y que fue coordinado por, entre otras personas, Fernando Navarrete, mi antecesor, aquí presente hoy, una estrategia energética nacional, donde FAES de alguna forma diseñaba cuál deberían de ser las directrices generales en las que enmarcar esa estrategia que debería ser consensuada a nivel nacional. Bueno, pues desde entonces hasta ahora han pasado muchísimas cosas en el mundo y en España. Ha habido cambios tecnológicos significativos, la aparición o la eclosión definitiva por ejemplo, del shale gas en Estados Unidos, como ya hemos hablado esta mañana en presencia del ministro de Industria. También ha habido un proceso de avance en la maduración tecnológica de las fuentes de energía renovable, fundamentalmente la solar y la eólica y la solar fotovoltaica, lo que ha permitido aproximar sus costes a costes de mercado. Ha habido también cambios derivados del accidente que se produjo en Fukushima, en Japón, que ha hecho que determinados países, y singularmente Alemania, hayan tomado decisiones muy drásticas en relación con la energía nuclear, o se han producido más en el caso de España un cambio que a nadie se nos escapa, que es el cambio de gobierno, y una situación en la que llegó un gobierno a finales del año 2012, finales del año 2011 a este país, recibiendo una herencia, terrorífica, como en tantos otros ámbitos, del ministro anterior, y que ha obligado al Gobierno actual a tener que tomar una serie de medidas para contener un déficit tarifario insostenible y, en definitiva, la insostenibilidad del modelo eléctrico y energético en España. Bueno, de todos estos temas son de los que queremos hablar hoy con el secretario de Estado de Energía. Es de sobra conocido, además es asiduo colaborador de FAES y lo ha sido, y ya estuvo presente con nosotros el año pasado en el campus de 2012, cuando ostentaba otras responsabilidades, pero brevemente voy a hacer un breve apunte de su carrera profesional. Alberto Nadal es nacido en Madrid, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE. Es técnico comercial y economista del Estado, y en la actualidad ejerce, como ya hemos dicho, el cargo de secretario de Estado de Energía. Ha sido vicesecretario general de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la COE y director adjunto a la Secretaría General de la COE. Asimismo, ha sido consejero económico y comercial de la Embajada de España en Washington, D.C., secretario general de Comercio Exterior y director del Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial del ICO. También ha trabajado como asesor económico del vicepresidente segundo y ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar, y ha desempeñado cargos en los ministerios de Economía y de Hacienda y en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Muchas gracias, Miguel y Javier, por esta invitación al Campus FAES en probablemente fechas interesantes para el sector energético español. Lo primero que les voy a decir es que no os voy a contar la reforma. El Consejo de Ministros se la tiene que conocer primero. Pero os voy a contar por qué es necesaria una reforma,
lo cual ya va a apuntar hacia dónde debería ir esta reforma. Y me voy a centrar en electricidad, en el mercado eléctrico, en el sector eléctrico, porque es, con diferencia de las tres grandes patas de la energía, el sistema eléctrico por un lado, el sistema gasístico por el otro y la distribución de hidrocarburos, el que tiene más problemas, el que es más complejo y el que a todo secretario de Estado de Energía pues le absorbe una parte muy importante de su tiempo. Si miramos el sistema eléctrico español, las cosas funcionan razonablemente. Enciendes el interruptor y se enciende la luz. No hay apagones. Hay una generación suficiente para hacer frente a la demanda. Cuando se produce una incidencia en la red, se repara con relativa prontitud. No tenemos apagones que duren mucho tiempo, son por accidentes, por meteorología o porque falla algo y enseguida se repara. Tenemos un mix energético diversificado, muy diversificado. Tenemos desde la energía nuclear por un lado a carbón y gas por otro, y prácticamente todas las tecnologías disponibles de renovables, que supone una parte importante de la producción energética española, en este año más del 50%, si incluimos la hidroeléctrica de más de 50 megavatios. El operador del sistema funciona más que correctamente y el mercado tiene también un funcionamiento regular, fija precios que dan señales de escasez. En definitiva, se trata de un sistema eléctrico de un país desarrollado que atiende sus necesidades y en la que no se producen grandes problemas técnicos, sino al contrario, funciona con una prontitud y una calidad adecuada. La calidad de la red es buena, la calidad del servicio es buena. Entonces, ¿dónde está el problema? Si todo eso funciona y está a nivel de cualquier país desarrollado, ¿dónde está el problema? El problema es que es carísimo. Es muchísimo más caro en cualquiera de los países de nuestro entorno. ¿Y por qué es caro? Cuando España era tradicionalmente un país de energía barata, estaba siempre en la media baja de la media de la Unión Europea. Pues es cara desde hace relativamente poco tiempo y es consecuencia de determinadas decisiones de política energética llevadas a cabo, dejémoslo ahí, en los últimos 10 años, para no molestar a nadie. Esas decisiones de política energética han ido cargando el sistema de costes que el sistema no tiene por qué asumir. Se han ido introduciendo en el recibo de la luz de todos los españoles y de todas las industrias. Y recordemos que son nuestras industrias las principales demandantes de electricidad. 3/4 de la electricidad la demandan nuestras industrias y 1/4 del sector de pymes y doméstico. Les hemos ido introduciendo a nuestros consumidores y a nuestras industrias costes cada vez mayores que en realidad responden a otras políticas económicas o otras políticas del Gobierno. Ojo con lo que estoy diciendo, porque el recibo de la luz lo tiene que pagar todo el mundo. No conozco a nadie que viva sin electricidad. No conozco a ningún hogar sin electricidad ni a ninguna empresa sin electricidad. Y si obligatoriamente el Gobierno introduce regulación dentro del sistema eléctrico de forma que transfiere rentas desde los consumidores hacia determinadas tecnologías o a determinadas políticas, esto es casi un impuesto. Y el gasto es casi gasto público, pero sin pasar por los controles que pasa los impuestos y por los que pasa el gasto público. Una orden ministerial o un real decreto sobre materia energética mueve miles de millones de euros y los mueve con un nivel de control muy inferior a cualquier otra partida presupuestaria, porque realmente no es una partida presupuestaria, es dinero privado que viene del recibo de la luz que se destina a determinados fines. Hay que tener mucho cuidado en la regulación energética a la hora de utilizar ese poder que tiene la regulación, de transferencia de rentas entre consumidores y agentes del sistema. Si no se hace con mucho cuidado y además se aplazan gastos hacia el futuro, yo tomo decisiones ahora que van a impactar sobre los costes dentro de 3, 4 o 6 años, se corre el riesgo de que pase lo que ha pasado, que los ingresos apenas cubren el 60% de los gastos del sistema. Y ahora os voy a... No sé si se puede poner aquí, si veis las pantallas. Nada, derecha. Mejor derecha. Esto es el sistema eléctrico. Lo que teóricamente debería pagar exclusivamente el sector eléctrico. Hay un generador o varios generadores que tienen las distintas tecnologías, una red de transporte de alta tensión
que lo transporta desde las unidades de generación hacia las subestaciones, que es esto que tenemos repartido por toda la geografía española, y de la subestación se baja la tensión para llegar a las empresas y para llegar a los hogares. Esta sería la línea física, desde la generación hasta el destino final, y hay una línea económica compuesta por el mercado, la oferta de energía, que son los generadores, la demanda, que son los comercializadores, y los comercializadores son los con los que el consumidor final tiene el contrato, por simplificar. De tal manera que existe para la línea física un guardia de tráfico, que es el operador del sistema, ahí está ese señor, es el operador del sistema, y hay un mercado que hace la transacción económica entre la oferta y la demanda. Y con una serie de algoritmos complicadísimos se mantiene en tiempo real el equilibrio entre demanda y oferta, tanto física como económica, y esto es lo que hace que enciendas la luz, le des al interruptor y llegue la luz y te puedan cobrar por ello. El sistema eléctrico es esto y solo esto. Y en puridad solamente debería pagar esto. Todas y cada una de estas piezas son esenciales, todas y cada una de estas piezas existen. Todo lo que añadamos a esto ya es otra cosa. Tiene que ver con la electricidad, pero no es exactamente esencial para el sistema eléctrico. Esto es a día de hoy, con los datos de 2012, lo que cuesta el kilovatio hora para el consumidor industrial y para el consumidor doméstico en los distintos países de la Unión Europea. La línea roja es España. ¿Qué es lo primero que vemos? Que el consumidor doméstico español está entre los 3 más caros de Europa, solo superados por Chipre e Irlanda, 2 islas. Claro, las islas es más difícil producir, porque el sistema está aislado, no tiene las economías de escala, tienes que tenerlo más partido. También en España cuesta más producir en Baleares y en Canarias. Solamente 2 islas nos superan. En el industrial, un poco mejor, pero en la media alta, claramente. Fijaos dónde está Francia, fijaos dónde está Alemania. Así tenemos que hacer competir a nuestras empresas y así le estamos cargando a nuestros consumidores la factura de la luz. ¿Los gráficos no se ven? Bueno, Francia es la industrial más baja y Alemania está por el centro, para que os hagáis una idea. Claro, cada euro que una empresa española tiene que pagar de más respecto a sus competidores europeos, lo tiene que compensar con gastos laborales unitarios. Lo tiene que compensar con salarios y productividad. Lo tiene que compensar con desempleo, para que nos entendamos. Por lo tanto, el objetivo de cualquier política energética es, manteniendo el nivel de calidad y manteniendo la garantía de suministro, conseguir que el coste de la electricidad sea lo más bajo posible. Y ese es el objetivo fundamental de la reforma. Aquí está puesto esto mismo. La barra azul es lo que cuesta la generación, la barra roja es lo que cuesta los costes regulados. Los costes regulados propiamente deberían ser exclusivamente los de los monopolios naturales que existen dentro del sistema eléctrico, es decir, la red de transporte, más los operadores del sistema y operador del mercado. Ahí, lógicamente, existe un precio regulado, porque solo puede haber un transportista. Red eléctrica es el único transportista que puede haber. Esas redes de alta tensión que veis por la calle, solo puede haber una. Es ridículo que haya 2 en competencia en paralelo. Es como la red de carreteras, solo puede haber una. Y lo mismo la red de distribución. Esos son los 2 monopolios naturales que debe pagar el sistema mediante costes regulados. Bueno, pues en España, como veis, tenemos los costes regulados más altos de todos los países de nuestro entorno. Los costes de generación no son altos. No. Luego ahí se puede discutir si los costes de generación no son altos porque el mercado funciona bien o por el impacto de las renovables. Cada sector dentro del sistema eléctrico aporta su grano de arena. Pero donde tenemos el problema realmente es en los costes regulados. Pero si todavía sirvieran para pagar todos los costes, pues bueno, pero es que ni siquiera con estos precios estamos pagando todos los costes. Anualmente generamos un déficit de tarifa. Es decir, la diferencia entre los ingresos regulados y los costes regulados no dan. O sea, hay un desequilibrio entre los costes regulados que son superiores a los ingresos regulados. Incluso estos precios elevados no dan para pagar los costes del sistema. Esta es la situación actual. Los ingresos del sistema son 18.000 millones de euros, 14.000 millones aproximadamente de peajes y el resto de ingresos fiscales, los impuestos que se establecieron el año pasado sobre generación y sobre los distintos céntimos de gas, carbón, fuel, etc. Los costes
están en 22.000 millones de euros. La red de transporte y distribución son 7.000. Los déficits del pasado, 2.600. El extracoste peninsular, 1.700. Otros costes del sistema, 2.000. Y primas a las renovables y cogeneración, 9.000. Voy a detenerme en alguno de ellos. Primas a las renovables y cogeneración. España paga 9.000 millones de euros todos los años, más de 9 millones de euros, en primas a las renovables y a la cogeneración. Es una cifra importantísima, casi el 1% del Producto Interior Bruto. Alemania paga el 0,5% de su Producto Interior Bruto. Y nadie duda de las credenciales ecológicas del gobierno alemán. Francia paga el 0,2% del Producto Interior Bruto. Suecia paga el 0,1% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo es posible? Y encima tienen más generación que nosotros de renovable. ¿Cómo es posible que estemos pagando tanto? ¿Cómo es posible que España tenga un coste en renovables tan elevado? ¿Es una equivocación tener estas renovables? No, no lo es. El mix energético adecuado debe incluir renovables. En un país como España, en el que hay sol y viento, todo el que queramos, tiene enorme sentido tener generación basada en viento y basada en energía solar. ¿Cómo no vamos a ser un país intensivo en sol y viento si la Carabela iba a sol y viento? Siempre hemos sido intensivos a sol y viento. Siempre hemos tenido molinos de viento como medio energético. Y el sol no digamos. La cuestión es cómo optimizar esa inversión. Y la realidad es que lo hemos hecho muy mal. Hemos invertido cuando no había que hacerlo y de la forma que no había que hacerlo. Si ahora mismo tuviéramos que instalar la misma potencia renovable que existe en nuestro país, la misma, nuestros costes serían infinitamente más bajos. Voy a poner unos ejemplos. El 75% de la energía fotovoltaica que se ha instalado en España, de la generación fotovoltaica que se ha instalado en España, se instala en los años 2007 y 2008. El 75%. Entonces, la instalación de 1 megavatio de fotovoltaica costaba 7 millones de euros. Ahora cuesta 1. Es decir, podríamos tener la misma capacidad de producción fotovoltaica al séptimo del precio que se tenía entonces. ¿Y por qué se ha abaratado tanto los costes? En buena parte porque España le ha pagado la curva de aprendizaje al resto del mundo. Porque el resto del mundo, y especialmente China, ha aprendido a hacer placas fotovoltaicas a costa del consumidor español. Pero a nosotros nos queda una hipoteca a 25 años para seguir pagando placas fotovoltaicas. ¿Era una mala idea establecer una generación solar en España? En absoluto. Con el número de horas que tenemos y con las condiciones meteorológicas que tenemos, era una buena idea. Lo que es una malísima idea es planificar 400 megavatios y hacer 4.000. Eso sí es una malísima idea. Y cuando el asunto se estaba desbordando, no hacer nada para evitarlo. Otorgar a las comunidades autónomas per se la posibilidad de autorización sin ningún control en el Ministerio de Industria de qué es lo que estaba haciendo cada comunidad autónoma. Y cuando sumas las autorizaciones dadas, en vez de 400 megavatios tenías 4.000. Termosolar. Un sector innovador, un sector que tira de la tecnología y que tira de la capacidad de innovación del país. España tiene el 73% de las plantas termosolares del mundo. ¿O somos muy listos o nos estamos equivocando? Si tienes el 73% de las plantas termosolares del mundo y los demás no están haciendo lo que tú, por lo menos para y reflexiona. ¿Es malo haber hecho plantas termosolares? No. Son tecnología punta, nuestros ingenieros han aprendido mucho, muchas empresas han sido capaces de exportar esa tecnología al resto del mundo, pero hacía falta hacer 50. ¿Hacían falta hacer 2.500 megavatios? ¿O solamente un número razonable para desarrollar esa tecnología que todavía está incipiente? Porque estos números que estoy diciendo no son gratis. Una fotovoltaica del año 2007-2008 cobra por megavatio hora 480 euros. El mercado este año está por debajo de 40. Es decir, se le está pagando por parte del consumidor eléctrico 12 veces lo que cuesta el precio de la energía en el mercado. Una termosolar está cobrando unos 300, 7 veces y media. ¿Eso de dónde sale?
del recibo de la luz. Pero a pesar de que lo hemos subido, todavía tenemos este desequilibrio de 4.000 millones de euros. ¿Son todos los problemas las renovables? No, tenemos más. Tenemos pagos al carbón, tenemos pagos por interrumpibilidad, tenemos pagos por capacidad, tenemos pagos de toda clase, tenemos incluso el extracoste peninsular. Claro, el sistema eléctrico español garantiza a todos los ciudadanos españoles el mismo acceso a la electricidad con independencia de la situación geográfica. En Baleares y Canarias cuesta más la electricidad, pero eso lo está asumiendo el consumidor eléctrico español. No es una transferencia de los presupuestos generales del Estado, está en el recibo. Esta es más justificable, evidentemente, pero no deja de ser política territorial, que está fuera de los parámetros estrictos de funcionamiento del sistema eléctrico. Como, por supuesto, la generación renovable es parte del sistema eléctrico y por eso la paga el consumidor, pero tiene también un componente importante de política medioambiental y de política industrial, que está pagando en exclusiva el consumidor eléctrico. Biomasa. Por poner otro ejemplo, entre los renovables que se cita habitualmente. Evidentemente es mucho más eficiente desbrozar los bosques y utilizar esa madera como combustible para biomasa. Y eso ahorra costes a las comunidades autónomas en la lucha contra incendios. Pero es que lo está pagando el consumidor eléctrico. Si cuando estemos los cálculos de cuánto cuesta la lucha contra incendios, no tenemos en cuenta la transferencia de rentas que se está produciendo desde el recibo de la luz a las comunidades autónomas a través de esto. Y un largo etcétera. ¿Son todas estas políticas buenas? Todas. ¿Es que alguien cree que no es aceptable, que no es bueno que haya una distribución, que las islas en las que el coste de la electricidad es mayor no tengan una transferencia desde el resto del territorio donde el coste de la electricidad es menor? Por supuesto. La pregunta es si esto hay que meterlo todo en el recibo de la luz, que es lo que está pasando hasta ahora. Y sobre todo, meterlo sin ningún tipo de control. Basta un Real Decreto, basta una orden ministerial y esto se pone en marcha. La ley eléctrica es lo suficientemente amplia, lo suficientemente ambigua para permitir que la regulación produzca enormes transferencias de renta desde el recibo eléctrico hacia determinadas políticas sin ningún tipo de control. Bueno, sí, el que existe en la reglamentación normal, pero nada más. Claro, si tu objetivo es mantener la actividad, aunque sea artificialmente, y la mayoría de los costes van a aparecer en la siguiente legislatura, la tentación para utilizar de manera generosa esta capacidad regulatoria para mantener actividad es enorme. Y esto se ha usado y abusado de manera importante por parte de algunos reguladores energéticos españoles. Esto no es broma, ¿eh? A mi despacho viene gente con este discurso. No, tú haces esto que crea 700 empleos y no se va a pagar hasta 2016. La tentación de resistirse a eso es fundamental, absolutamente fundamental. Y ver los costes del sistema como un todo, que al final impacta de manera crítica sobre la competitividad de la economía española. Si en vez de 4.000 hubiéramos hecho 400 megavatios en el año 2007 y 2008 y luego los hubiéramos seguido aumentando poco a poco, la factura hubiera sido mucho más baja, el impacto hubiera sido mucho menor y no estaríamos hablando del déficit. Pero como de esto, de 20.000 otras cosas más que existen dentro del sistema. Si no es a 1 de enero del año pasado, a ver, creo que tengo el grafiquito aquí. No, aquí no está. A 1 de enero del año pasado, si no se hubieran tomado medidas por el Gobierno, el déficit, no la deuda. Los medios de comunicación dicen el déficit tarifario ha alcanzado 30.000 millones. No es verdad. Lo que ha alcanzado 30.000 millones es la deuda tarifaria, la acumulación de déficits del pasado. El déficit es lo que dice la diferencia de ingresos y gastos del sistema cada año. Si no se hubieran tomado medidas a 1 de enero del año pasado, hubiera sido de 10.000 millones de euros este año. Hubiéramos ingresado 13.000 millones y hubiéramos gastado 23.000. Después de las medidas tomadas, todavía estamos 4.000 millones cortos. ¿Qué medidas se han tomado? Se han establecido impuestos que no gustan a nadie. Se han establecido subidas de peajes. Se han realizado medidas regulatorias que impactan sobre las empresas del sector, tanto en el régimen especial como en el régimen ordinario.
El régimen especial son las renovables, la cogeneración, el régimen ordinario son los generadores convencionales. Y con todo y ello, y después del esfuerzo realizado, como la demanda sigue bajando y los costes siguen entrando en el sistema, todavía estamos 4.000 millones cortos. Y todavía tengo que escuchar que alguna comunidad autónoma me dice que cuándo vamos a permitir nuevas instalaciones con prima. Pues en el corto plazo no. Desgraciadamente, la gasolina que teníamos para que ese coche andara la hemos consumido muy rápidamente y demasiado deprisa. Las oportunidades que tenía España de convertirse en un líder en el sector renovables ha sido un fogonazo, un fuego de artificio. Y ahora lo que nos queda es la deuda. No solo pasa aquí. Tenemos muchos sectores de la economía que les pasa algo parecido. Pero yo miraría las fechas en que buena parte de estos incrementos de inversión se produjeron. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Era realmente un objetivo de política energética? ¿Era realmente cambiar el mix energético del país? ¿O era crear actividad, aunque sea de forma artificialmente, para dar una apariencia de que no estábamos en la crisis durante el mayor tiempo posible? Sin tener en cuenta las consecuencias finales sobre los costes del sistema. Porque el resultado final es un sistema con un desequilibrio financiero enorme. Y la responsabilidad de mantener las cuentas cuadradas es crítica. Ningún país puede vivir sin un sistema eléctrico y sin un sistema que funcione. Es un elemento crítico de la competitividad del país. Pero un sistema que genera déficit de forma permanente no es sostenible. Lo cual implica que necesariamente tenemos que seguir pidiendo esfuerzos a los participantes del sector y a los agentes económicos para eliminar el déficit. Estos 124 euros que aparecen ahí, que son la media de consumidor doméstico y consumidor industrial, habría que ponerle 19 más para eliminar el déficit. O dicho en otros términos, para eliminar el déficit de manera definitiva, habría que incrementar los peajes más de un 30%, alrededor de un 35%, lo que significa un incremento de la factura de la luz de un 17%. Eso es lo que habría que hacer para eliminar el déficit. Como eso significaría barrer la competitividad de este país, el Gobierno va a hacer lo imposible para trasladar lo mínimo al consumidor final de ese 17%. Tomando medidas razonables, tomando medidas que ajustan la retribución de todos los participantes en el sistema dentro del sentido común, teniendo en cuenta las enormes dificultades a las que se enfrenta el país, teniendo en cuenta la situación económica, la situación cíclica y teniendo en cuenta la posición relativa que tiene cada agente respecto a su seguridad en el sistema eléctrico. Hay agentes participantes que tienen todo vendido nada más empezar, o bien porque tengan preferencia de despacho o porque es un gestor de una red y, oye, el coste de la red, gestionarla vale tanto con independencia de que pase más o menos electricidad. Hay otros que tienen más riesgo de mercado, hay otros que tienen más riesgo tecnológico. Teniendo en cuenta todos estos elementos e intentando siempre tener como referencia una rentabilidad razonable para los distintos participantes en el mercado, sobre esas bases se va a construir la reforma. Pero la reforma sobre todo va a ser una ley de estabilidad financiera del sector eléctrico. Una ley que impida que nuevamente, a través de instrumentos legislativos de rango relativamente bajo, se puedan alterar las reglas de funcionamiento básico del sistema eléctrico. Por ejemplo, esta la cuento porque ya la hemos dicho en público varias veces. No se va a permitir la introducción de nuevos costes en el sistema si no hay una partida equivalente de incremento de gastos o reducción de costes. La medición de costes no se va a hacer año a año en la orden de peajes, sino se va a hacer a 5 años vista, en la que se vea el impacto de las medidas de política energética que se toman con un plazo de tiempo suficiente para ver cuál es la estabilidad del sistema a largo plazo. Nada muy distinto de lo que hace el Programa de Estabilidad del Reino de España en el ámbito presupuestario o la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el ámbito de las finanzas públicas. Porque en el fondo, aunque es dinero privado el que procede del recibo de la luz y el gestor, el regulador eléctrico, no es más que un gestor de ese dinero privado, como todo el mundo tiene que pagar el recibo de la luz, tiene que tener unas defensas y unas garantías muy semejantes a las que tiene el dinero público.
y tiene que tener las mismas reglas de estabilidad y la misma protección que tiene el dinero público. Y este va a ser el objeto fundamental de la reforma. El evitar que se vuelva a repetir una monstruosidad de déficit tarifario de deuda tarifaria que alcanza 3 puntos de PIB y de déficit tarifario que alcanza 1 punto de PIB. Porque es que el consumidor eléctrico somos todos. Y al final, en última instancia, si el sector público tiene que acudir en rescate del sector privado, es al final todos los españoles los que acudimos en rescate de todos los españoles. Todos somos consumidores eléctricos y todos somos contribuyentes a la vez. A veces cuando se oye dice, no, la solución es subir peajes. Ya sabéis las consecuencias. Una subida del 17% del recibo de la luz. No, que lo asuma el sector público. O sea, que el déficit, si lo asume el sector público, significa que el contribuyente lo tiene que pagar. Es más impuestos para poder pagar esto. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Pues hacer un ajuste equilibrado, pensando en rentabilidades razonables, intentando eliminar del sistema aquellas partes que son superfluas, aquello que se puede. En eso la Secretaria de Estado de Presupuestos y yo tenemos el mismo oficio. Ir buscando y rascando a ver de dónde se puede sacar de cosas. Bueno, ¿y esto por qué lo tenemos que seguir pagando? ¿Esto por qué tiene que estar aquí? Irlo eliminando, aquello que no sea esencial, hacer frente a nuestros compromisos y a los agentes del sistema darles una rentabilidad adecuada a la actividad que están realizando. Y esto es lo que va a consistir la reforma. Y no puede ser de otra manera. Porque la alternativa es quebrar el sistema. Y ningún país va a permitir que quiebre su sistema eléctrico. Hubo un ejemplo, California, ¿os acordáis? Y organizó un caos en el Estado impresionante. Esa alternativa no existe. La alternativa que existe es seguir haciendo reformas, seguir haciendo ajustes que sean capaces de equilibrar los ingresos y los gastos, sin que ninguna de las partes del sistema sea la única que soporte este ajuste. Ya digo, las causas del déficit tarifario no son muy distintas que las del resto de la economía, las políticas equivocadas no son muy distintas que las del resto de la economía y la solución no son muy distintas que las del resto de la economía. Hacer los ajustes necesarios de forma equilibrada, intentando proteger a los más vulnerables y al mismo tiempo mirando hacia el futuro, procurando la estabilidad financiera, intentando introducir competencia y que el mercado funcione lo mejor posible y que la regulación sea estrictamente la necesaria para hacer frente a los costes regulados del sistema, que deben ser los estrictamente necesarios. Y estos son los principios básicos en los que nos vamos a fundar. Somos conscientes que el pasado existe, de que hay inversiones realizadas en el pasado, de que hay agentes que han tomado decisiones de buena fe y, en la medida de lo posible, esas decisiones vamos a intentar que se vean lo menos afectadas posible. Pero de igual manera que el Gobierno tiene que tomar medidas muy complejas en otros ámbitos, también las tiene que tomar en el sistema eléctrico, siendo este uno de los déficits más desequilibrados de partida, porque los ingresos, como os vuelvo a repetir, eran 13.000 millones y los gastos 23.000 y pico. Y esto es a lo que se dedica el secretario de Estado de Energía todos los días. Como dice mi director de gabinete, media jornada, 12 horas.